Bienvenidos a una entrevista muy oportuna porque vamos a analizar en seguridad el éxito de Bukele y porque vino al Ecuador a propósito de un seminario sobre este tema, seguridad, que organizó la Universidad del Pacífico junto con la Universidad Católica. Andrés Guzmán Caballero, quien ha sido asesor político y consultor internacional sobre esta materia en asuntos vinculados con el régimen de Nayib Bukele, lo representó en defensa al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde habían 13 casos de reclamos y ninguno pudo sostenerse, como seguramente lo revisaremos más adelante. Pero quiero empezar revisando un fragmento de lo que le dijo recién a Lenin Artieda en una entrevista muy dura, siempre es Lenin, exigente, está bien que sea, muy cargada de su parte de Lenin, que él manejó con una tranquilidad y una solvencia ejemplares, porque esa es la actitud que hay que tener cuando un entrevistador asume exageradamente un lado. El derecho humano más importante es la vida. En El Salvador al año asesinaban, homicidios, 7.000 personas. Un estadio o un coliseo lleno de personas muertas al año. El año pasado murieron 102 asesinados y de esos 102 más o menos 80 fueron accidentes de tránsito. Es decir que la vida, que es el derecho fundamental más importante, se está salvaguardando. No se asesinaron a los delincuentes, no, allá no hay pena de muerte, no se hizo un paredón y se mataron a todos. Se detuvieron a los terroristas, hoy en día están presos. Efectivamente hay denuncias de Amnistía Internacional, de Cristosal, de Human Rights Watch, y internacionalmente las han colocado. Yo era, en mi cargo, quien defendía al país ante la Comisión Interamericana, ante Naciones Unidas, y llevé absolutamente todos los procesos. Y le puedo decir hoy tranquilísimo que no hay un solo proceso abierto contra el gobierno de El Salvador por torturas, por desapariciones forzadas. Me senté con la gente, por ejemplo, de Human Rights Watch. Oiga, dígame cuáles son los 300 desaparecidos que hay en El Salvador. Deme los 300 nombres o no me paro de esta silla. Deme 50, deme 100, deme un nombre. Y no me lo pudieron dar, porque no hay una persona desaparecida. Todos saben dónde están sus familiares. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y eso que la mención anterior que hacía el abogado, a quien perdonen que lo corrija, no era exactamente una referencia a asesinatos, sino a muertes violentas, de las cuales ya vieron lo que dijo, que la mayoría realmente ocurrían en accidentes de tránsito y un mínimo por otro tipo de confrontación. Bueno, a propósito de eso, si yo encontrara mi libreto me acordaría, ¿qué es lo que me toca? ¿Bukele? ¿Lo traspapelé? Bukele. Ok. ¿Es lo que él anunció respecto a las cárceles? ¿Ya? Si se les ocurre hacer relajo en las cárceles. Les hizo este anuncio a los presos, que provocó un escándalo a nivel mundial de derechos humanos. ¿Los van a dejar sin comida? Sí. Vean cómo. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Que no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente.
Bueno, con quien fue excomisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador. Pionero en la intersección del derecho y tecnología, nos explicará qué es. Fundador de Adalid, una de las firmas líderes de seguridad en información. Abogado especializado en alta tecnología, ciberdelitos y derechos humanos en entornos digitales. Especialista en seguridad ciudadana y reforma penitenciaria para gobierno, algo que tanto necesitamos. 49 años, 3 hijos. Nacido en Bogotá, Colombia, el 20 de septiembre de 1975. Conversaremos en los próximos 60 minutos, incluyendo una primicia que por primera vez revelará masivamente que fue su análisis, plan y estrategia de seguridad expuesto en este seminario de la Universidad del Pacífico. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El abogado Andrés Guzmán Caballero ha sido de los expositores de este seminario que referí más requeridos por la prensa, con una abrumadora exigencia de presentación en medios, por lo cual le agradezco de manera singular el tiempo que nos ha dado. Confío en que la extensión y profundidad del programa hasta donde podamos llegar lo justifiquen. Y justamente por allí quiero empezar. Buenas noches y bienvenido. Ampliemos lo que le dijo a Lenin Artieda en esa entrevista en Ecoavisa. ¿Qué casos fue lo que usted tuvo que ir a defender sobre derechos humanos y libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por medidas cautelares que ellos habían puesto, 13 según contó? Carlos, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el presidente Nayib Bukele hace más de 2 años tuvo a bien delegarme como comisionado presidencial de derechos humanos. Dentro de mis funciones está la defensa del Estado ante organismos internacionales. La Comisión Interamericana pues, fue muy tajante y hubo muchísimas denuncias de parte, sobre todo, de organizaciones como Cristosal o Human Rights Watch. ¿El Faro también los denunció ahí? El Faro, claro, el Faro tiene una solicitud de medidas cautelares. La verdad es que el Faro ya no se cuenta como un medio de comunicación salvadoreño porque ellos se autoexiliaron a Costa Rica, entonces toda su operación está en Costa Rica. Sin embargo, pues la comisión siguió llevando y teniendo, digamos, esa medida cautelar. Denunciaron toda clase de casos, torturas, desapariciones. Sin embargo, pues fuimos muy juiciosos y acuciosos y llevamos la defensa de absolutamente todo. Mire, no hay un solo caso, Carlos, de homicidios, de torturas, que no hayamos, que ellos decían que eran torturas, que no hayamos defendido. Y llevamos expedientes, médicos, absolutamente todo, para demostrar que efectivamente no hubo ningún tipo de exceso y a la fecha no hay ningún tipo de exceso dentro de el trabajo que se hizo. Lo que se ve de cómo tratan a los presos, a todos los rapan, ¿ya? A todos los hacen caminar humillados, a todos los ponen de cuclillas para ciertos entrenamientos o actividades. Eso ya de por sí, lo que trasciende, no es humillante. A todos los tienen como gallinas en gallinero. ¿Eso no es humillante? Vamos a ver. Lo primero es que hay 3 tipos de cárceles. Hay cárceles de baja seguridad, de mediana de seguridad y de alta seguridad. En las cárceles de alta seguridad, no solamente en El Salvador, en todo el mundo, los presos tienen control, orden y disciplina de alta seguridad. Son personas que han torturado, que han matado, que han hecho miles de vejámenes. Yo conocí mujeres que estuvieron secuestradas 30 años de secuestro. O sea, el tipo la cogió, le gustó cuando tenía 12 años, la llevó para su casa, le hizo hijo, la embarazó y cuando lo metieron preso, esa señora levantó la mano y dijo, yo estaba secuestrada. 30 años después, Carlos. Esas personas
son personas altamente peligrosas, que no pueden estar al lado mío o al lado suyo sin estar esposados y que tienen que tener un proceso penitenciario acorde con la peligrosidad que ellos tienen. Más adelante entraremos en esto, que es una de sus especialidades, si no la más o la mayor, manejo de cárceles. Antes, me intriga, ¿cómo se vinculó usted con el régimen? ¿Por qué aceptó esa propuesta? Bueno, pues yo trabajaba en temas de ciberinteligencia, inteligencia informática, y algún día fui a dictar a El Salvador, me invitaron a una conferencia de inteligencia artificial predictiva, era analítica predictiva, que es analizar datos que hay electrónicos y saber qué van a hacer las personas al día siguiente. ¿Se puede? Sí, claro. Inteligencia artificial predictiva. Sí, digamos que se llama analítica predictiva, hoy en día lo entendemos mejor como inteligencia artificial predictiva. ¿Qué avanzados están allá? Bueno, digamos que en todo el mundo funciona. Menos aquí. Ok, aquí no sabemos qué es esa vaina. Es una herramienta de inteligencia para saber qué van a hacer los delincuentes. O sea, si usted puede saber, se usa en mercadeo para saber qué van a consumir las personas. Correcto, lo mismo. Pero digamos que se aplica en inteligencia para saber qué van a hacer los delincuentes, cómo van a actuar. Entonces, yo fui a enseñar eso y luego de la conferencia, uno de los ministros me tuvo a bien invitarme a conocer al señor presidente, que tenía la curiosidad de qué era lo que hablaba este tipo loco, y me dieron 15 minutos con el presidente. El presidente Bukele es una persona, digamos que él trabaja en las noches nada más. A un ritmo endemoniado. Trabaja muchísimo, sí, pero el trabajo fuerte es en las noches. Yo, la verdad, llegué como a las 9, mis 15 minutos, me senté con él a hablar, y terminamos como a las 5 de la mañana hablando de lo divino y lo humano, de muchísima tecnología, llamó mucha gente y comenzamos a trabajar y digamos que hice alguna asesoría dentro del Plan Control Territorial. Luego de eso, pues digamos que ya todo se pacificó y el tema de los derechos humanos comenzó a cobrar relevancia. Entonces, pues me dijo Andrés, ¿por qué no me ayudas a montar la estrategia? Cuando montamos la estrategia, pues tuvo a bien confiar en mí para liderar. Ok. No hubo problemas porque no sea un salvadoreño quien nos represente ante esa comisión, la CIDH en Washington. No hubo celos, no hubo reclamos. Bueno, la verdad es que el presidente ve competencias y pues internamente sí hubo muchos, digamos que al principio fue muy complejo entrar por el tema cultural. La verdad los salvadoreños locales me veían como raro este tipo, pero pues yo me puse en la 10 por El Salvador y porque creo, pero ciegamente, en el proyecto del presidente Bukele. Yo soy otro de los que creo también en eso. No ciegamente como él, porque él sí lo conoce más que yo, pero creo en eso. Constantemente lo impulso en el Ecuador, pido analizar, debatir, considerar, adaptar. Desgraciadamente no se puede copiar. ¿Por qué? Porque esto fue un proceso que él comenzó cuando era alcalde de una pequeña localidad, luego cuando fue alcalde de la capital de El Salvador, e hizo ante el Congreso que se resistía cosas como estas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Bukele, experto en agitar las redes sociales, ha creado una situación que según algunos quiebra el orden constitucional, pero en la que cuenta con el apoyo firme de sus seguidores. Y no pueden contra el pueblo, definitivamente ellos nos fallaron y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente. Como ven, ese reporte de Euronews se maneja con mucho cuidado. Habla de posibilidad, de algunos lo ven como dictador, atenta contra el régimen constitucional, etc. Usted que estuvo ahí 2 años, ¿sigue siendo esa una democracia a pesar de los extremos a los que ha tenido que llegar Bukele? Claro, mire, es innegable, aunque han tratado de decir la oposición y los medios internacionales muchísimas cosas del presidente, pues
las estadísticas y las encuestas hablan por sí solas. El 95% de popularidad, que bajó al 85%, pues habla por sí sola. Y lo otro es, mire, muchísimas personas me decían, comisionado, el presidente Bukele tiene excesos, hable con la gente, salga y pregúntele a las personas si son felices, si pueden trabajar, cómo vivían antes y cómo viven hoy. Si pueden trabajar, es que trabajar es un derecho básico, pues que no podían trabajar porque siempre les pedían renta, o sea, les pedían extorsión, siempre los secuestraban, lo que le digo, o sea, una vida dificilísima que cambió gracias al presidente Bukele. Ya ven por qué ciertas cosas, guardando las distancias, suceden aquí igual o peor. Aunque la amenaza es de otra envergadura, ya la necesitamos enseguida. Una cosa es combatir pandillas, otra cosa es combatir narcos. Ya ven por qué esas reflexiones, por lo menos merecen que ustedes las consideren aquí. Cuando volvamos, más con Andrés Guzmán Caballero, sobre la otra parte del modelo Bukele que ha comenzado a despegar, lo que es la recomposición del tejido social, como le llaman aquí. Pero sobre todo, la propuesta de él respecto a cómo confrontar esto, la propuesta del abogado Andrés Guzmán Caballero, sobre cómo confrontar esto, a través de algunas láminas muy complejas, por las cuales pasaremos rápidamente en lo principal. El éxito de El Salvador con el modelo Bukele para reducir al mínimo la inseguridad y en democracia, aunque con la máxima severidad que permite la ley, merece estudio y respeto para entender al menos cómo sí se puede cuando la prioridad es la gente y no quienes solo teorizan sobre sus derechos. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Preguntaba el abogado Guzmán, ¿por qué vía sale esto? Y le decía, no hay vía por la que no salga. Eso quiere decir que estamos en Facebook y en YouTube, de Vera a su manera. Además, en las principales cableras del país, Extreme, Canal 15 o 709 de Vito TV, o si prefieren alta definición. DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión. En esas y todas las demás, gracias a RTU, en los números que ustedes ven para quienes nos siguen en redes sociales o en televisión en pantalla. Cerca de 40,000 hogares conectados por esa vía en este momento. 10,000 más se suman por radio. Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM desde Portoviejo para todo Manabí. La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también 89.3 FM. Y Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. No olviden mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9, Félix Narváez. Y a las 13 horas, vamos con el debate de Centro Digital, en donde el que acabo de mencionar, seguridad, Corte Constitucional, es uno de los temas que abordamos. Antes de retomar lo que les anticipé con el abogado Andrés Guzmán Caballero, ven una de las cosas que recientemente ha hecho Bukele, una cadena de mercados allá como parte de la siguiente parte del plan, valga la redundancia. La primera fase era la ocupación territorial. Esto tiene que ver con medidas sociales, como le llamaríamos aquí. Esto no solo se trata de edificios nuevos, se trata de demostrar que cuando hay voluntad, el dinero del pueblo sí se invierte en el pueblo.
Lo que estamos demostrando hoy es que no importa cuánto tiempo las cosas estuvieron mal, podemos reconstruirlas y podemos tener el futuro que nos merecemos. No va a pasar en un día, no va a ser de la noche a la mañana, nadie tiene la varita mágica para cambiar tantos años de abandono, pero lo vamos a hacer poco a poco, paso a paso, ladrillo a ladrillo, mercado a mercado, escuela a escuela, carretera a carretera, puente a puente. Nuestro país tiene todo para salir adelante. Depende de nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de tener un país lindo, seguro y que va para arriba. Depende de nosotros si lo aprovechamos o no. Según la presentación que hizo el abogado Andrés Guzmán Caballero, Pandillas en El Salvador, uno de los elementos claves es este que ven aquí, inteligencia. Y quisiera que él lo explique primero. ¿A qué se refiere? Bueno, la verdad es que todas las personas piensan y los gobiernos piensan que arreglar un país es construir una cárcel gigante, ir y coger a todos los presos y meterlos allá. No. La verdad es que lo primero que hizo el presidente Bukele, y de ahí partió su primer gobierno, es acabar con la corrupción. La corrupción no solamente es política, es la corrupción judicial. Son los policías corruptos. Un policía corrupto es peor que 1000 delincuentes en la calle, porque pues eso da impunidad. Un fiscal corrupto, ¿qué me dice? Entonces, ese trabajo fue gigante y se logró gracias a la inteligencia. Hacer inteligencia y contrainteligencia. Hacer que la justicia fuera robusta, fuerte y sobre todo honesta. Yo creo que es la base. O sea, ¿de qué saca tener a un ladrón si el ladrón pues sale al otro día? De ahí que es lo siguiente. ¿Qué muestra este triángulo? Claro. Si lo podemos poner en pantalla. Ahí lo siguiente es entrar a conocer cómo funcionan los pandilleros. Entonces, claro, saber quiénes eran los homeboys, quiénes eran los cancheros, los de la tribu, dónde estaban los líderes en los centros penales, pero en qué centros estaban, fue algo vital. Si usted no sabe cómo funciona su enemigo, es imposible atacarlo y acabarlo. Entonces, esto es la inteligencia en bruto que se utilizó dentro del Plan Control Territorial para conocer a los delincuentes. Y de ahí pasa una cosa clave en la cual él tiene, decía yo, su máxima especialidad. Sin cárceles seguras no hay ciudades seguras. Explíquelo. Vea, Carlos, esto no fue un tema del Plan Control Territorial y de los primeros 100 días, sino del día 1. El presidente acabó todo tipo de comunicación dentro de las cárceles. A la gente le preocupan los vecinos, por ejemplo. Entonces a ellos se les colocó internet cableado, que han vivido bien y no han tenido ningún problema. Okay. Se colocaron 2 círculos alrededor. Se evita a toda costa, se crearon procesos para que los guardias no se vuelvan amigos de los guardias. Pero las cárceles son el centro de control del AMPA y del crimen. Ahí es donde nace todo. Y si eso no se controla, mire, es imposible controlar todo lo demás. Siguiente gráfico que explica algo más de eso en detalle. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, basado en el monitoreo y toda la parte de inteligencia que se hizo de las cárceles, se logró determinar cuántas eran las clicas, dónde estaba cada uno de los delincuentes. ¿Qué son clicas? Las clicas son, digamos que los cúmulos pequeños organizados de pandilleros. Entonces, en cada barrio o en cada zona ellos tenían una localización. Haga de cuenta aquí en cada barrio, pues todo el mundo sabe dónde están los que venden droga, los que... eso ya lo sabía la policía, porque lo sabe todo el mundo menos la policía. Entonces aquí ya con inteligencia lo sabía la policía y lo teníamos totalmente mapeado, quiénes eran, dónde estaban, cómo eran. ¿Por qué? Porque esto es un plano organizado por fases y para poder llegar a ellos eran 40,000 policías contra 120,000 hombres armados, peligrosos, que eran todos estos terroristas. Veamos la siguiente fase de este plan, Claro, aquí entonces, como le digo, vea, 19 tribus que eran, digamos que ya conformadas por varias grupos pequeños. Cantidad de canchas. Las canchas son los grupos más pequeñitos, son como los que cumplen órdenes de los más grandes y van y hacen asesinatos, hacen extorsiones, los grupitos como de A4, de A5, por eso son más. ¿Cuánto tiempo tomó armar esto? Bueno, hacer eso. Es que en la realidad toda la información está dentro del Estado. El Estado tiene la información de las compañías de telefonía, de la seguridad social. Todo el mundo va al médico. Entonces, hay muchísima información. Lo que pasa es que cruzarla es el problema. Entonces, aquí el problema más grande fue tomar toda esa información, cruzarla y hacer un dashboard.
¿Cuál fue el organismo que hizo eso? ¿Había una sola cabeza? Todo es inteligencia. ¿Había un centro de inteligencia o algo así? Todo es el centro de inteligencia, sí, y digamos que colocamos mucho talento humano y muchísima inteligencia para cruzar bases de datos y poder localizar a cada uno. Y hoy en día, digamos que la inteligencia está sumamente fortalecida y eso hace que exista seguridad. Le preguntaba el tiempo que tomó llegar a esta fase aquí, más o menos esta parte de inteligencia, ubicar, mapear, zonificar, ¿cuánto tomó? Mire, yo creo que 1 año y medio más o menos tomó desde el momento de la planeación hasta toda la ejecución completa, que es un tema, pues es decir, es montar eso rapidísimo. Además con un sistema de crimen gigante, porque todo el mundo dice, no, El Salvador es pequeño, allá dicen, sí, pero hay 107.000 personas detenidas, 80.000 delincuentes que fueron detenidos. Es mucho más grande que cualquier horda de delincuentes que hay en cualquier país. Varias preguntas sobre cárceles todavía. Dicen que atenta contra derechos humanos mantenerlos totalmente incomunicados. ¿En esas cárceles había una cabina en donde se podía ir a hablar? No, en ninguna. Cero. Cero comunicación. ¿Permitidas las visitas? Ningún tipo de visita. ¿Ni siquiera de la pareja sexual o sentimental? Absolutamente nada. ¿No es eso atentatorio contra derechos humanos? No, esto es una cárcel. Y digamos pues que... de alta peligrosidad. No, claro. Digamos que en alta, media y baja peligrosidad no hay ningún tipo de visita sin importar. El Salvador estaba pasando y pasó por un proceso terriblemente difícil. Eran más de 80 años que estuvieron en guerra y después de esto llegaron los pandilleros y se tomaron todo el país. Eso requiere unas medidas sumamente drásticas como estas. Hoy en día llevan más de 2 años incomunicados, sin embargo, vamos que yo dejé montados varios... ¿Cartas tampoco? Nada. Dejé montados varios procesos. Hoy en día, digamos que hay un software que se está evaluando, ya está en pruebas, con el que con tecnología de inteligencia artificial, los privados de libertad pueden enviarse mensajes a sus familias y esto, la inteligencia artificial analiza si hay algún tipo de... Mensaje codificado, cosas así. Y lo deja seguir si no, y digamos que es un tema triangular, ¿no? Se premia a los que lo hacen bien y está en pruebas. Otra cosa, he visto que sacan, sin embargo, presos de la cárcel a trabajar en obra pública, carreteras, agricultura. ¿A quiénes? A los que están en fase de confianza, que es quien ya ha cumplido más de la mitad de la pena, se ha portado muy bien, si tiene una falla, si la ha tenido, y además entran dentro del programa que se llama el programa Cero Ocio. ¿Riesgo de fuga? Pues es que mire, un señor, o sea, por cada día de trabajo le dan 2 o 3 días de reducción de la pena. Pero adicionalmente a eso, si él se trata, o sea, da un paso fuera del perímetro que le colocan, pues le quitan todos los beneficios y pierde todos los días. Entonces ellos, cuando yo hablaba muchísimo con los privados de libertad y ellos decían, no, mire, yo quiero salir primero de acá rapidísimo a ver a mi familia, y lo segundo es que, pues nada, yo no me voy a volar jamás porque se vuelan y ya. Cuando estuve allá hablé con un señor de apellidos Z, Zúñiga Zavala, ¿cómo es que maneja comunicación e información? Que trabaja en la presidencia, de pelo largo. Tampoco se acuerda. Ok. Lo importante es que le dije, oiga, hay 7.000 inocentes presos. Y me dijo, inocentes. ¿Sabe quiénes eran esos inocentes? Los familiares que alojaban a esos delincuentes sabiendo que su hijo o su hermano eran delincuentes, era asesino, salía a robar o a extorsionar y por lo tanto eran cómplices de su actividad delictiva. Esos inocentes, y me aseguró que tenían procesos distintos, etcétera, ¿progresivamente van saliendo de las cárceles? Sanabria es el apellido. Sanabria, gracias. Sí. Mire, esto es un tema bien importante. Sí, por eso se lo pregunto. Y le voy a explicar esto. Más de 8.000 personas fueron liberadas, que fueron detenidas, fueron liberadas al revisar sus casos. Pero lo que nadie dice es que fueron jueces, fiscales, que revisaron más de 14.000 casos, que sus familiares, incluso yo participé bastante en eso, llegaban a mi oficina con expedientes diciendo, mire, mi familiar es, el vecino fue e inventó el cuento de que él hacía parte, pero mira, aquí están las pruebas de que él no hace parte de la pandilla. Perfecto, revisémosla, la revisaron, y los jueces, juiciosísimos. Yo me levanté frente a Naciones Unidas, frente a la Comisión Interamericana, y les dije, mire, si hay un caso, tráigamelo y lo miramos. A mi oficina llegaron 122 casos nada más. O sea, no son 7.000, 122 casos que todos fueron revisados. Y si llegaban más, pues serán revisados. ¿Cómo hacemos para replicar algo parecido?
por lo menos en lo de las cárceles. Eso amerita otro programa. Tocaremos otros aspectos de lo que está evaluando y revelando Andrés Guzmán Caballero cuando volvamos, pero previamente les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus también, que es Canal 14, pero para el reprise, al día siguiente, 6:30 de la mañana, un horario más cómodo para muchos de ustedes. El Canal 14 en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, y en Zapping, Canal 41. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce, ya no periódico digital, el canal digital. El canal de YouTube Ecuador en Vivo reproduce el programa, apenas concluye, con otra presentación gráfica, pero idéntico contenido. Y por Alborada, estamos en 90.3 FM para Imbabura y Carchi, norte del Ecuador, en reprise, 6:30 de la mañana. Al volver, Rafael Cuesta, sobre lo que se debería hacer aquí, y le preguntaré a Andrés Guzmán Caballero si es lo mismo con guitarra que con violín. Es decir, combatir pandillas que combatir narcos. El éxito de El Salvador con el modelo Bukele para reducir al mínimo la inseguridad y en democracia, aunque con la máxima severidad que permite la ley, merece estudio y respeto para entender al menos cómo sí se puede cuando la prioridad es la gente y no quienes solo teorizan sobre sus derechos. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no chiqui gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que Macro Digital es la cablera que nos reproduce en Estados Unidos. Gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, por eso cerca de 12,000, 15,000 se conectan el viernes. Nos pone también en España a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador, sobre todo está con Galápagos. Es complicadísimo salir en Galápagos. Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas y Pichincha. Ok. Tras las consideraciones anteriores y algunas más, lo que pasa es que no puedo reproducir el plan completo. Tiene el abogado Andrés Guzmán Caballero una estrategia de seguridad que quisiera que pongamos en pantalla y que él nos explique y analice enseguida. Vamos. Estrategia de seguridad. La primera es ley de recompensas y eliminación de la impunidad en actos de terrorismo. Bueno, este es un resumen de todas las normas que se cambiaron. La verdad es que la parte normativa es bien importante. Ajá. Y en este caso, por ejemplo, la ley de inteligencia fue vital. El tema de la ley penal juvenil fue sumamente importante porque las organizaciones delincuenciales utilizan a los menores para delinquir y hacerlo bien con los menores, tener un tema integral que no solamente sea represivo, sino que además genere competencias para la vida que compita contra ser delincuente es sumamente importante. Además de eso, volver lo que son terroristas. Hay gente que parecen narcos, parecen pandilleros como este, que eran como un grupito de amigos que colocaban una música, pero al final son terroristas porque generan pánico en la población. Y eso había que dejarlo en las normas. Y lo más importante, la reforma al Código Procesal Penal para que fuera ágil, rápido y fuera una norma que protegiera a los ciudadanos y no a los delincuentes. ¿Usted participó en ese proceso o vino ya cuando esa parte estaba cumplida? No, digamos que yo participé ya más bien fue en el desmonte de muchísimas cosas que ya estaban colocadas cuando yo llegué. Ok. ¿Desmonte en qué sentido? ¿Ya se superó? Claro, se superó. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, había una ley que le decían la ley Mordaza, que los periodistas no podían
por ejemplo, decir mañana habrá paro armado de la 18 porque eso generaba pánico y solamente el aviso hacía, entonces era una norma especial y el desmonte de toda esa normatividad fue temas de mi oficina, ya digamos que fue colocar las cosas al nivel que deberían estar en un país normal. Usted era defensor de la libertad de expresión y eso es una restricción a la libertad de expresión necesaria. Necesaria. Y lo dice quien ha hecho ejercicio de eso y que a veces se ha excedido en eso. Pero estamos en una circunstancia, en una condición especial. Parte de qué informemos y cómo informemos es no fortalecerlos a ellos. ¿Ok? ¿Ya? Eso no les gusta, ¿verdad? No me gusta tampoco, pero es necesario. En el mundo, la tendencia mundial es ganar algo de seguridad sacrificando algo de libertad. ¿Cuánto? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿En qué momento? Eso es lo que hay que discutir. Y ya ven cómo él dijo que luego se desmontó eso que fue temporal. Pero hay una... y la otra cosa. Dense cuenta de la oportunidad de lo que acaba de señalar sobre las normativas, porque es lo que estamos justo discutiendo ahora en el Ecuador, que la Corte Constitucional impide con una cantidad de argumentos rebuscados, porque cuando ha querido violar esta Constitución, lo hace con otros argumentos dogmáticos, woke, garantistas, neoconstitucionalistas y toda una serie de istas por la cual a largo plazo esos señores hay que sacarlos así. ¿Okay? O se suprime el organismo o se controla el organismo políticamente. Hacen política, pero no responden política. Chévere, ¿no? Hay una cuestión más en esto, descripción, esto de ahí. Bueno, mire, esto me sirve para contar algo que me parece a mí bien interesante. Es que existe como el mito urbano de que a El Salvador no se puede ir si usted está tatuado. Ajá. Porque lo cogen, lo meten preso, le quitan los tatuajes. Bueno, pues resulta que nosotros desarrollamos en El Salvador todo un sistema de análisis de tatuajes. Entonces hay un software de análisis biométrico y además libros completos que analizan cada uno de los tatuajes de todos los que han sido detenidos, más los que hay peritos expertos en tatuajes. Entonces, cuando una persona tiene un tatuaje, se analiza, se coteja contra este sistema y ellos tienen, por decirlo así, una taquigrafía, un sistema que es específico de ellos. Entonces, no es cualquier persona, todos invitadísimos a El Salvador, por favor, vengan a conocer lo que es precioso y usted está seguro y tranquilo. Y pueden ir si tienen tatuajes, porque si no son de digamos que de las maras directamente, no les va a pasar absolutamente nada. He ido a El Salvador, me uno a la invitación, ya quisiera yo, en la plaza central donde está la iglesia y la biblioteca de noche, caminar tranquilo, sin un solo policía a la vista, oír música, ver vendedores ambulantes, 8:30 de la noche, como antes se podía hacer hace 20 años en Guayaquil, en la Plaza del Centenario, y hace 10 en la Plaza Independencia de Quito. Hay uno último, que es este gráfico de registro de integrantes de pandillas y a nivel nacional. ¿Qué se consiguió con esto? No, mire que eso es bien interesante y creo que es un llamado de atención a todos los países de Latinoamérica, porque al principio, pues digamos que era como unos delincuentes, unos chicos que estaban en unas esquinas, eran pandilleros y en el 2005 eran 14,000, que era pues una cifra menor, frente a los 120,000 directos. Más de 500,000 colaboradores tenían las pandillas. Entonces, el país estaba totalmente lleno de las pandillas y había una inversión tremenda de valores. Es decir, el que no estaba con ellos, pues no hacía parte del sistema y era malo. Estatus, exactamente. Claro, y los honestos eran las personas malas. Eran unos pendejos, tontos, no sé. Exactamente. Entonces, aquí lo que se hizo fue devolver las cosas a su sitio y la honestidad es la regla general. Esta mañana en el debate del Centro Digital, Rafael Cuesta, cuando yo hablaba de que faltó claridad y contundencia en los defensores de disposiciones como las que hubo en El Salvador ante la Corte Constitucional, hizo este comentario en el caso de la lucha contra los GDOs, grupos de crimen organizado. En el caso de la lucha contra los grupos delincuenciales organizados, no hay todavía, como dice Carlos Vera, y le doy la razón, constitucionalistas sagaces, inteligentes, que cojan argumentos de tratados internacionales que respaldan hoy 2025, la lucha contra todos estos grupos delincuenciales y de narcotráfico. Y le digan, señores de la Corte, estos tratados están por encima de la Constitución ecuatoriana, porque estos tratados protegen la vida de los ciudadanos y ustedes no la están protegiendo. Si quieren saber cómo hacerlo,
Fíjense en el documento que presentó este señor y fue transmitido por streaming en la conferencia que dio la Universidad del Pacífico recientemente, o analicen detenidamente esta entrevista u otras publicaciones o entrevistas de las 115,000 que le han hecho en 2 días en el Ecuador. Cuando volvamos, un concepto de él que me llamó la atención y quisiera que explique. La seguridad es una percepción. ¿Qué? Él dice que sí. ¿A qué se refiere? Ya veremos. El éxito de El Salvador con el modelo Bukele para reducir al mínimo la inseguridad y en democracia, aunque con la máxima severidad que permite la ley, merece estudio y respeto para entender al menos cómo sí se puede cuando la prioridad es la gente y no quienes solo teorizan sobre sus derechos. There is something on your mind. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. En el 2008, cuando comenzamos con las adquisiciones de estos terrenos, haciendo una planificación del desarrollo de la vía a la costa, no visualizaba de esta forma que el día de hoy estemos concretando la entrega de la vivienda número 10.001. El BIES está cumpliendo el día de hoy con una cuota más. El 70% de los créditos hipotecarios de nuestros proyectos habitacionales son gracias a ustedes. Un sueño para una familia que está cumpliendo un objetivo de formar un hogar debajo de un techo, dándole todas las necesidades y amenities que necesitan nuestros clientes, con proyectos habitacionales que cumplen con características de índole internacional. A la Ambienza contar con certificación EDGE, que es avalada por el Fondo Monetario Internacional, por menor emisión de huella de carbono en la elaboración de sus viviendas. Y el mundo de beneficios que los quiero recalcar: escuela de formación para los niños. El día de hoy nos acompaña la Fundación CRIFE, que está colaborando con el desarrollo de una unidad educativa para 1.800 jóvenes que se van a formar ahí. La escuela de formación de fútbol, la escuela de natación que tenemos para los jóvenes que habitan ya en nuestros proyectos habitacionales, y un mundo más de beneficios. En nombre del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es realmente para nosotros un honor estar aquí el día de hoy y nos llena de alegría poder ser parte de este evento organizado por Mundo Ambienza, en el que se hace la entrega de la casa número 10.001, así como de las llaves de su vivienda a muchas familias más. Esta ocasión es especialmente significativa para nosotros porque a través de nuestros préstamos hipotecarios hemos tenido el privilegio de contribuir a que miles de familias ecuatorianas hagan en realidad el sueño de tener su casa propia. Hemos desembolsado alrededor de 31 millones de dólares en cerca de 605 operaciones crediticias en proyectos desembolsados por Ambienza en lo que va de este año. Un hogar es más que un techo y 4 paredes, es donde la familia encuentra la unión, la seguridad y la felicidad. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambienza y a toda la directiva del IES que ha hecho este sueño posible. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por el canal 24/7 en todas las cableras que aparecen en pantalla. Único autorizado a emitir el programa 1 hora antes. Y grabamos desde hace un par de semanas en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Gracias a la gentileza, hospitalidad
y por cierto sacrificio, que trabajar conmigo es complicado, de todo su personal. Bueno, aquí está lo que dijo también recién en esa entrevista con Lenin Artieda, nuestro invitado, respecto a qué es la seguridad. La seguridad es una percepción y es la percepción que tenemos todos los días, todas las mañanas, de que cuando nos despedimos de nuestros hijos estamos tranquilos que van a la escuela y van a volver en la noche y que estamos tranquilos que nuestros hijos adolescentes salen de fiesta y vuelven y están bien. La percepción que debemos tener todos los ciudadanos es que podemos hacer lo que podemos hacer todos los días tranquilos, que nuestro trabajo no nos van a extorsionar, que podemos contestar cualquier llamada y no es para robarnos o para extorsionarnos. Esa percepción de seguridad es la que se ha perdido y eso hace que existan medidas excepcionales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no de los delincuentes. A ver si entendí bien. Es decir, que la percepción de seguridad en algún rato puede ser mayor de lo que en realidad hay. Si hay un buen sistema de publicidad, propaganda, comunicación, educación a la población, o a la inversa, puede ser menor la seguridad de lo que se cree si ocurre exactamente lo contrario. Sí, usted no pudo ser más claro. O sea, la seguridad es una percepción gigante. Y además de eso, digamos que los medios de comunicación y el objetivo de los medios, que es comunicar y digamos que darle o seguridad o inseguridad a la población, es eso. A mí me parece que una sociedad se conoce por los titulares del noticiero. Si comienza con hoy mataron, viejo, la percepción de comunidades de seguridad es mínima. Pero si comienza con mañana el partido de fútbol, eso está perfecto. Y esa es la percepción que tenemos los ciudadanos. Usted sale a la calle y usted siente miedo o siente paz y tranquilidad. A ver, hay una cuestión muy importante. Porque aquí todavía los medios convencionales serios, que son pocos, pero de lo más creíbles, creen que si su rundown, que le llaman, su pauta, su orden de noticias o videos, si tienen a la cabeza una masacre de 13 personas o la clasificación del Ecuador al Mundial, deben poner primero la masacre de 13 personas. ¿Eso es equivocado? No creo, yo creo que digamos que la obligación del medio de comunicación es decir la verdad. Y si la verdad es que mataron 13 personas, yo no lo puedo ocultar con un partido de fútbol. No lo está ocultando. Porque si la verdad, lo que pasa es que estamos mal. Pero ¿por qué arranca con lo negativo y no con lo positivo? Nadie le dice que no la informe. Porque estamos mal. Después. Estamos mal. Estamos mal. ¿Y el arrancar con lo negativo exacerba lo negativo, nutre o alimenta lo negativo? Pues es que usted me puso un ejemplo muy exagerado porque son 13 muertos y 13 muertos no pueden pasar por debajo. O sea, me explico, son 13 muertos contra un partido de fútbol, contra lo que sea. Y lo otro es volver normal lo que no es normal. O sea, todos los días se extorsionan, todos los días matan, entonces no hablemos de eso. No, uno no puede tapar el sol con un dedo, y la verdad es la verdad y hay que ser objetivos en que no podemos volverlo normal. Mire, si a una persona en Chile hace poco, que estoy trabajando ahí algunos temas, mataron a un niño de 7 años con arma por matar al papá, eso es terrible, que uno no lo puede normalizar y no puede ni un partido ni nada, es un niño, eso no puede pasar por debajo de nada. Pero en cambio el gobierno sostiene que nosotros, los periodistas críticos e independientes, por reconocer eso, un fenómeno, aunque sea aislado, un niño, el argumento es por Dios, ¿por qué tienes? No digo que no informes del niño, ¿por qué tienes que comenzar con un niño si fue uno, cuando hay otras cosas más importantes? Está bien, es un tema editorial y yo creo que tiene la razón. Ya ven por qué él es un defensor de la libertad de expresión, para que no se confunda su tesis. Una cosa más, está bien que se procure proyectar una sensación menor de inseguridad, para que se procure proyectar, no he dicho disfrazar, para que eso no aliente más la inseguridad que hay, para que no aumente la percepción, ¿sería en este caso? Pues Carlos, la verdad es que los medios deben objetivamente decir la verdad. Ok, fíjese en la responsabilidad editorial. Antes de concluir, lo que dijo el ministro del Interior, John Reinberg, esta mañana, a propósito de la ceremonia de ascenso de varias oficiales y policías según de las mejores unidades de élite de nuestra institución, el GIR. No daremos un solo paso atrás en la lucha por la seguridad, la justicia y la paz en nuestro país. Sabemos que vivimos tiempos complejos, pero frente a ese desafío el gobierno nacional ha optado por la firmeza, la legalidad y la unidad.
Y en ese camino la Policía Nacional es un pilar esencial, inquebrantable y digno. Sepan que cada acción valiente, cada vida entregada, cada victoria frente al crimen nos acerca a ese Ecuador seguro y en paz que todos soñamos. Y sepan también que desde este Ministerio del Interior no dejaremos de luchar por ustedes, de invertir y de creer en ustedes. Este no es el fin del camino, sino el inicio de nuevos desafíos que juntos sabremos superar. Cuando volvamos, la pregunta que les anticipé que haría y no he retomado todavía. ¿Es lo mismo combatir pandillas que narcos? El éxito de El Salvador con el modelo Bukele para reducir al mínimo la inseguridad y en democracia, aunque con la máxima severidad que permite la ley, merece estudio y respeto para entender al menos cómo sí se puede cuando la prioridad es la gente y no quienes solo teorizan sobre sus derechos. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Soy Juan González, jefe ejecutivo del Hotel Wyndham aquí en Guayaquil. Mi cocina es un reflejo de lo esencial y auténtico. Creo firmemente que la cocina debe impresionar, debe traerte recuerdos y memorias. Vera a su manera, crítico e independiente. Una tri consagrada, No se le amilana a nadie. celebrada Híjole, nos lo creemos, una de las mejores selecciones del mundo. y también criticada. Eventualmente nos vamos a quedar sin delantero. ¿Y qué vamos a poner? Experiencia y juventud combinadas en el periodismo deportivo para analizar. ¿Qué te va a restar en una selección si llamas a los goleadores de nuestro torneo nacional? Y él viene con esa mentalidad de chocar, golpear, cortar, interceptar. Y también cuestionar a fondo. Ahí es donde discrepo. Son decisiones del técnico, ¿no? Entonces, ¿para qué están ustedes? ¿Sigue siendo esta una selección dependiente? La Tri, balance y futuro en Verás. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Le decía a nuestro invitado, el abogado Andrés Guzmán Caballero, quien fue comisionado durante más de 2 años, comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador, al comenzar el programa, que una cosa es con violín y otra es con guitarra, porque aquí sostienen que combatir los narcos son más complejos que las pandillas, porque tienen relación con carteles internacionales, porque manejan más recursos, a veces que el Estado, que los que manejan las pandillas, y en el caso de nuestra situación geográfica, porque estamos inevitablemente al sur de Colombia, donde se ha disparado la siembra de cocaína, por lo tanto el paso por la frontera es mucho mayor, y también la producción de eso. Y aquello lo sostienen para afirmar que es no solo imposible imitar el ejemplo de El Salvador, sino necio tomarlo como un referente por lo menos. ¿Es así? Pues Carlos, le voy a decir la verdad, yo creo que no. Y le voy a explicar por qué. De El Salvador se tienen que entender 2 cosas. Lo primero es que se debe copiar la resiliencia de un pueblo. O sea, aquí hay un gran líder, pero hay un pueblo detrás que quería que las cosas cambiaran y que lo logró. Eso es importantísimo. Y lo segundo es que el análisis del enemigo es sumamente importante, que es como comenzamos la entrevista. Vea, yo le voy a decir algo. Los teníamos tan analizados a los mareros, a los pandilleros, pues, que
son personas distintísimos a los narcotraficantes. Los narcotraficantes buscan dinero y pues si el de arriba da la oportunidad, el de abajo lo mata. Ellos no, los mareros se aman, se quieren entre ellos, es una relación de familia, eso es una verdadera familia. Entonces, cuando el presidente se para y dice un día, mire, iba a pasar más o menos lo que pasó en Ecuador. Yo sé que ustedes van, porque lo escuché, a matar civiles. Si yo llego a saber que matan un civil, dejo sin comer un tiempo, sin una comida, a los que están presos, a sus hermanos, porque son hermanos, se quieren y se aman. Lo dejo dos. Mire, el trabajo del presidente Bukele estuvo por encima del de todos los policías y ese día se ganó esa guerra. Y no hubo un solo civil muerto. Pero lo que hay que aprender es que no todos los enemigos son iguales, pero tienes que entender con inteligencia quién es tu enemigo, cuáles son sus puntos débiles, cómo lo atacas, porque si no es imposible. Usted puede meterle 50, 100 mil policías más y nunca lo va a lograr si no tiene buena inteligencia. Gracias por toda la sabiduría, la experiencia y el optimismo que nos ha transmitido. Gracias a la Universidad del Pacífico por invitar a él y a otras personalidades que estuvieron aquí, como el fundador de Inside Crime, que se llama Stephen Dudley o algo así es. Stephen Dudley. Gracias, productora, y a Fernando Carrión, que estuvo en Quito. Y sobre todo, para concluir, quiero recordar, dentro de las múltiples anotaciones que hizo nuestro invitado, el énfasis que puso en un tema, corrupción. La corrupción de los jueces, dijo, era terrible. ¿Saben por qué? ¿Por qué hemos perdido otra batalla? Se crearon jueces anticorrupción hace un par de años. 3 de esos jueces anticorrupción fueron encontrados recientemente vinculados con dar facilidades o beneficios del crimen organizado. Había 90 días después de que fueron suspendidos sin sueldo para que ese sumario concluyera y se procediera a una sanción. Hoy recién trataron el tema, 2 días después de que se pasó el plazo máximo por parte del Consejo de la Judicatura, presidido por alguien que el gobierno apoya, Mario Godoy, que consta en la terna de la Corte Nacional, y que si lo escoge el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será quien siga manejando ese organismo, que todavía es de 3, aunque deberían ser 5, y faltan, ¿ya? Y con 2 deciden para que obre con esa benevolencia respecto a esta clase de jueces. Y hoy día también estaba pendiente la decisión respecto a la jueza Daniela Ayala, que maneja el caso de magnicidio de Fernando Villavicencio, teniendo los vínculos que se le han probado y simpatías con el correísmo. Por último, hoy también quedó claro quién fue más que antes este José Serrano, exministro de Gobierno del correísmo y presidente de la Asamblea, a quien Henry Cucalón lideró en su destitución, respecto al nivel de alianza que tenía con el crimen organizado para controlar cárceles y que desde ahí operara una de las bandas y utilizar a corruptos en la policía para eliminar personas, perseguir personas, en los allanamientos implantarles evidencias que no correspondían y otras cosas más. No todo está perdido. El Salvador abrió un camino. Abramos nosotros el nuestro. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.